Bendecido día para todos ustedes, mi querida familia, mis queridos amigos. Espero que se encuentren bien. Lluvia de bendiciones como siempre. Me alegra nuevamente estar aquí con otra lección. Desafortunadamente ahora con el cambio de temperatura, la primavera entrando y la temporada de siembra, pues el tiempo se me está acortando bastante. Pero nada, con la ayuda y la bendición de Dios aquí estamos nuevamente con otra lección y vamos a seguir tratando de hacerla una vez a la semana, pero pueda que en algunos momentos con los proyectos y las cosas que uno tiene en las manos, pues eso no ocurra exactamente. Pero de todas maneras aquí estamos y el tema de hoy es basado en una escritura que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5 versículo 21. Y los voy a invitar de una vez a que vayan allí conmigo. Ustedes saben cómo hacemos esto. Por favor, busquen sus Biblias, una libretita, un lapicero en caso que quieran tomar nota y así están preparados. Ok, entonces la primera carta de Juan, capítulo 5 versículo 21. En esta escritura es que el tema de hoy está basado. Lean conmigo. Esta la voy a leer de la nueva versión internacional. Y allí se nos dice, Primera de Juan 5:21, queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. ¿De qué se está hablando aquí? ¿Qué son los ídolos? Es importante que hablemos de este tema porque la Biblia da advertencia a través de todos los libros, comenzando allá en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablando de los ídolos o la idolatría. Pero para saber qué son los ídolos, los voy a invitar que vayan conmigo al libro de Salmos. Y allí vamos a ver el capítulo 115. Vamos a leer versículos del 3 al 8. Ese es libro de Salmos 115, versículos del 3 al 8. Y de estos lo voy a leer de la Reina Valera. Y allí se nos dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta o emiten sonido, como dicen otras traducciones. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahí como ustedes ven, mis hermanos, en esta escritura se está dando una descripción de lo que son los ídolos. Estamos hablando de imágenes, de esculturas, de fotografías o cuadros representando figuras de adoración. Vamos a decir lo que mucha gente llaman los santos o escultura de algo que está en el cielo refiriéndose a Dios, a Jesucristo. Las imágenes son las esculturas, las fotografías, toda obra de arte hecha por un hombre humano que se utiliza como un objeto de adoración. De esto es que la Biblia, como vimos ahí, está diciendo que se aparten, que se mantengan recogidos. Ahora, ¿por qué nos dice la Biblia esto? ¿Por qué se nos está dando advertencia de las imágenes? Cuando, bueno, para muchas personas esto está todo en vínculo con Dios, Jesucristo, con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial Jehová, o con los santos, por ejemplo, aquellos fieles que le sirvieron a Dios y por ahí sigue la cosa. Pero ¿por qué la Biblia nos dice que debemos guardarnos de estas cosas, de estas obras de manos de hombre?
Los voy a invitar a que vayan conmigo ahora al libro de Éxodos, capítulo 20, y allí vamos a ver los versículos 2 al 5. Este es Éxodo 20, 2 al 5. Y esto nos va a dar una explicación de cómo nuestro Padre Celestial Jehová ve estas imágenes o estos ídolos. Y por qué se nos advierte a los fieles mantenernos alejados de esas cosas. Ok, Éxodos capítulo 20, versículos 2 al 5. Y allí dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, esta es una escritura creo que hemos tocado anteriormente, pero aquí nuestro Padre Celestial Jehová directamente nos está diciendo: no te harás ninguna imagen de nada que esté en el cielo, de nada que esté en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ningún objeto de adoración que sea rival a nuestro Padre Celestial. Ahí se nos dice que Él es un Dios celoso y que traerá castigo o recompensa en el caso de aquellos que lo aborrecen. El tener o adorar a otro Dios aparte de Jehová es un acto de odio en contra de nuestro Padre Celestial. Así es que Él lo ve de esa manera, por lo cual es tan importante que nosotros nos mantengamos alejados de esas cosas. Es lo que Él pide de sus fieles. También mientras estamos ahí en el libro de Éxodos, los voy a invitar a que vean conmigo el capítulo 34 y allí vemos el verso 14. Éxodo 34, 14, la misma traducción de la Biblia, la Reina Valera. Allí se nos dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Nuestro Padre Celestial, a quien es el único a quien le debemos adoración absoluta, es celoso. Y Él nos dice que no nos debemos inclinar delante de ningún otro Dios, ninguna imagen, de nada que represente lo que está en el cielo o lo que está en la tierra. Hay gente que dice: bueno, pero esta es imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Ahí esas palabras dicen: no te hagas imagen de nada que esté en el cielo o en la tierra. Es absolutamente de nada que debemos hacer ninguna imagen. También los voy a invitar a que vean conmigo en el libro de Jeremías, el capítulo 7, versículo 30. Y esto lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Jeremías 7:30. Mire también el ejemplo que se muestra allí con relación a la nación de los israelitas, que eran el pueblo escogido de Jehová y los cuales tenían la obligación de mantenerse limpios y sin mancha, de hacer diferente a lo que las otras naciones hacían, lo que tenían dioses, imágenes a las cuales ellos adoraban. Y los israelitas estaban supuestos a mantenerse fieles a Jehová y seguir esas palabras que él requería, de no inclinarse, no adorar a ningún otro Dios ni a ninguna otra imagen.
Jeremías 7:30 dice, la gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto. Note esas palabras, el mal que yo detesto. ¿Qué fue lo que los judíos aquí hicieron que Jehová detesta? Ahí continúa diciendo, la gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre al colocar allí los ídolos abominables. Los judíos allí llevaron imágenes, ídolos adentro del templo que llevaba el nombre de Jehová en ese tiempo. Y ahí, como usted ve, dice Jehová, esos ídolos abominables, algo que Jehová detesta. Así ve nuestro Padre Celestial las imágenes como algo detestable. También, mientras estamos ahí en el área, los voy a invitar a que vean en el libro de Ezequiel, capítulo 20, y allí vamos a ver los versículos 7 y 8. Ezequiel 20, 7 y 8. Ahí continúa hablando del ejemplo de los israelitas y de estos asuntos de las imágenes. Ezequiel 20, 7 y 8. Allí dice, a cada uno de ellos ordené que arrojaran sus ídolos detestables en los cuales habían puesto sus ojos, y que no se contaminaran con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios, o Jehová su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecer. No arrojaron los ídolos en los cuales habían puesto sus ojos, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Mis hermanos, ¿usted notó la indignación en estas palabras de nuestro Padre Celestial, como Él ve eso, esas imágenes detestables? Y en el caso de los israelitas, como Él les ordenó que abandonaran estas imágenes, estos dioses, estos ídolos, y ellos no obedecieron. Dice que Él iba a descargar su ira sobre ellos. Y en otros instantes hay ejemplos en la Biblia de eso es lo que hemos visto, que Jehová ha hecho con ellos. En el libro de Éxodos hay un ejemplo de lo que los israelitas hicieron mientras Moisés, quien fue el líder que los sacó de la tierra de Egipto, debajo del mando de Jehová, cuando Moisés duró 40 días en la montaña recibiendo la ley, toda la instrucción que Dios estaba dándole a los israelitas a través de Moisés, ellos se desesperaron, ¿verdad? Los israelitas se desesperaron y le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés, quien era el que estaba, vamos a decir, designado como el sacerdote, le dijeron los israelitas, nosotros no sabemos qué le pasó a Moisés, que no ha regresado, no sabemos qué ha pasado con él. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Haznos un Dios. ¿Y qué dijo Aarón? Búsquenme toda la prenda, todos los aretes, las joyas que tengan y tráiganmelas aquí. Y le trajeron todas las prendas de oro, todo el oro. Y ahí hizo Aarón, lo derritió todo y hizo una vaca o un toro, una estatua. Y le dijo, aquí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y usted se imagina la estupidez, porque no puedo decir otra cosa. Un momento esto es arete, esto es un metal, esto es algo que no tiene ningún poder. En el próximo momento lo funden, lo derriten y lo convierten en una vaca, un animal. Y le dicen que este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Algo que no puede moverse, algo que no puede hablar, algo que no puede escucharte.
¿Y este es tu Dios quien te sacó de la tierra de Egipto? Sabiendo que Jehová había dicho que no deben hacer nada de eso. Y según dice ese relato ahí le hicieron un festival. Mañana hay un festival a Jehová, a la vaca. ¿Usted se imagina a Jehová que está ahí hablando en la montaña con Moisés, viendo lo que esta gente están haciendo? Y le dice, mira, regresa, porque la gente tuya, lo que tú sacaste de Egipto, ya se están corrompiendo. ¿Usted se imagina la puñalada en el corazón de Jehová? Viendo que él, después de todos los milagros que hizo, de todo lo que hizo para salvar a esta gente, ellos cogen metales, hacen una imagen y le están adorando diciendo que este es tu Dios quien te sacó. ¿Usted se imagina la tristeza en el corazón de Jehová que unos días después de haber hecho todos estos milagros ya la gente se está volviendo, lo está abandonando? Y mire lo que dice también el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 23 y 24. Y esto, para darles tiene que ver con que cuando Jehová se apareció en la montaña y le dijo a Moisés que trajera a la gente al pie de la montaña para que ellos aprendieran quién era su Dios y aprendieran a temerle a Dios. Ellos nada más escucharon la voz, pero ellos no vieron ninguna imagen. Ellos no vieron nada. Y ese tema lo tocamos cuando hablamos de conociendo a Jehová y a Jesús. Hablamos alguna de esta escritura, pero este es para recordar. Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice allí, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios es celoso. So aquí vemos. Jehová le dio esta orden a Moisés. Moisés pasándole esta orden a los israelitas. Que no se hagan ninguna imagen de lo que Dios ha prohibido. Ok, quizás algunos de nosotros digan, pero nosotros no nos estamos haciendo imágenes. No estamos haciendo imágenes. No es necesario que uno la haga, hay gente que la compra. Y no es solo el hacerse, es el acto de adoración o el acto de veneración o de creer y de poner confianza en estos objetos que no son más que un pedazo de metal. Pero son cosas que, como vemos en esos relatos, la verdad lastiman a nuestro Padre Celestial. Que lo hieren. Dice que Él es un Dios celoso. Él no quiere rivalidad con nada. Y Él es por quien nosotros existimos, por su voluntad estamos aquí. Lo menos que podemos hacer es darle nuestra obediencia. Lo cual no nos cuesta a nosotros absolutamente nada. Al contrario, nos beneficia. Quizás usted diga, bueno, pero eso fue con los israelitas, eso fue órdenes para ellos. Nosotros no estamos debajo de la ley mosaica. ¿Ok? Los invito a que vayan conmigo al libro de Hechos. Y allí vamos a ver algo que estaba aconteciendo durante el tiempo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 19. Y allí vamos a ver versículos 26 al 27.
Y esto está ocurriendo en la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo estaba predicando. Ok, pero allí, esa ciudad de Éfeso, la gente era bien idólatra. Ellos tenían templos a sus imágenes, a sus dioses y a todas sus cosas. Ellos creían en todo tipo de dioses y veneraban todas las imágenes. Y esto es lo que ocurre. Una de estas personas empieza a hablar en contra de Pablo. Note lo que dice. Hechos 19, versículos 26 al 27. Dice allí: les consta, además, que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene, hablando de Pablo dice que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay peligro de que se desprestigie nuestro oficio o nuestro negocio, sino también que el templo de la gran diosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Este hombre está quejándose aquí que Pablo le está enseñando a la gente que los dioses o las imágenes hechas por hombre, que eso no son dioses. Y dice, el negocio de nosotros o nuestro oficio va a ser desprestigiado o vamos a perder clientes, como quien dice, no vamos a quedar sin trabajo. Si le permitimos que Pablo siga predicando en contra de las imágenes. Y también la diosa de nosotros, Artemisa, va a ser desprestigiada si esto se permite. Y así por el estilo. Ahí hicieron ¿cómo se dice? Un grupo de gente se levantó y casi matan a Pablo. Aquí lo sacan se arma como dice, una huelga en contra de Pablo y lo que estaba predicando aquí. El asunto que quiero mostrar con esto es que ese asunto de las imágenes no es solo algo que fue dado como ley a los israelitas. Esto es algo a lo que los apóstoles en el siglo I, los que le servían a Jesucristo, también se apegaban. Ellos hablaban en contra de la idolatría. Otro ejemplo que le quiero mostrar. En la primera carta a los Corintios. Esto también lo vamos a ver de la nueva versión internacional. La primera carta a los Corintios. Y allí vamos a ver en el capítulo 10, ¿verdad? Y aquí nuevamente el apóstol Pablo, quien fue que escribió esta carta a los Corintios, se está refiriendo al ejemplo de los israelitas. Como aunque ellos eran personas que vieron los milagros de Dios y pasaron por la experiencia de ver su poder y todo eso, pero como ellos se desviaron y no se mantuvieron fieles, se volvieron idólatras. Ahí como vimos en el libro de Jeremías, en el libro de Éxodos y en el libro de Ezequiel, los judíos o los israelitas abandonaron a Jehová y empezaron a hacer las mismas cosas que las otras naciones a su alrededor hacían, que idolatraban o le servían a ídolos, a imágenes, a dioses falsos. Entonces Pablo está diciendo que lo que se escribió sobre los israelitas debe de servirnos como un ejemplo a nosotros, como una advertencia. Y mire lo que dice el capítulo 10, 1 Corintios 10, versículos 18 al 22. Consideren al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los no judíos ofrecen a ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios,
lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Usted está viendo el enlace que el apóstol Pablo está estableciendo aquí con las imágenes y los demonios. Dice que estos ídolos o estas imágenes a los cuales las naciones le ofrecían sacrificio, ellos no eran a Dios, era a demonios. Y aquí Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean participantes con los demonios, porque nadie puede tomar parte de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. No pueden beber de la copa de los demonios ni de la copa de Dios. O sea que no podemos estar en los dos lugares a la misma vez. O somos fieles a nuestro Dios o le servimos a los demonios. Y Dios es claro cuando nos da instrucción con lo que tiene que ver con las imágenes. No podemos seguir los ideales ni la mentalidad de aquellas personas que por años son idólatras y le están poniendo a la gente en la mente que esto es algo aceptable. Porque estamos refiriéndonos a estas imágenes o a estas estatuas o fotografías que son Jesús o que son Dios o que es San Pablo o San Pedro o San quien sea. Eso es algo que Jehová detesta. Es algo que a los israelitas, como vimos ahí, le costó destrucción muchas veces. Nosotros no podemos arriesgarnos de la misma manera. Y más cuando sabemos, como vimos la descripción en el libro de Salmos, estas son cosas materiales, cosas que no tienen ningún poder. Lo único que esas cosas nos causan es que Jehová se lastime, que Jehová se moleste con nosotros. A veces me da pena cuando yo veo a la gente agarrando sus medallitas y sus cosas o con la cruz o con la Virgen María o con Jesús o con lo que sea. Dígame usted, si usted se ve en peligro, ¿qué va a hacer esa medalla o ese santo en su casa por usted? Según dice aquí, esa escritura que leímos, el apóstol Pablo está enlazando las imágenes con los demonios. Usted ve gente que va a una iglesia donde están todas estas cosas y hace una promesa a una estatua. Voy a ayunar. Ese sacrificio no es a Dios que usted se lo está haciendo, es a un demonio. O vamos a peregrinar por qué sé yo cuántos días, porque le hice esta promesa a San qué sé yo quién. Mis hermanos, no nos podemos engañar. La Biblia es clara cuando tiene que ver con esto. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es un espíritu. Nosotros no vemos los espíritus, no podemos ver, es invisible. Y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. No necesitamos ninguna imagen, algo que es hecho por un hombre, por un artista, y poner nuestra confianza como que ese pedazo de metal o ese pedazo de piedra o de yeso o de lo que sea, que ese es Dios o una representación de Dios o de Jesús. Nosotros, como hemos visto anteriormente, sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que fue nuestro Señor Jesús, quien debo mencionar no continúa colgado en una cruz, como mucha gente lo quieren, lo continúan representando. Nuestro Señor Jesús es un sumo sacerdote, un rey poderoso. Si usted no ha visto la descripción de lo que está pasando con nuestro Señor Jesús, lo invito a que lo vea. Lea el primer capítulo y el segundo capítulo, los 3 primeros capítulos del libro de Revelación, el cual un día de estos
espero cubrirlos. Pero allí se nos muestra una descripción de nuestro Señor Jesús. Él no continúa colgado en una cruz. Sí, ese fue su sacrificio por nosotros. Pero nuestro Señor Jesús es un rey, un sumo sacerdote poderoso, a quien debemos tenerle temor de fallarle. Entonces, debemos de limpiarnos de las cosas que nos mantienen, vamos a decir, sucios delante de los ojos de nuestro Padre Celestial, quien es bastante claro en lo que respecta a las imágenes. Dice que es algo detestable, algo abominable en sus ojos. Y nosotros, como cristianos, debemos de mantenernos limpios y sin mancha, como hemos cubierto anteriormente. Debemos aferrarnos a su ley, a lo que la Biblia dice, no a la versión que cualquiera nos quiera dar. También los voy a invitar conmigo a que vean la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. Segunda a los Corintios 6, 16 al 18. Y esto también los voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y allí dice: ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, tenemos que apartarnos de estas cosas que Jehová detesta, de estas cosas que lo lastiman, de estas cosas que no tienen su aprobación. Si la palabra de Dios le dice a usted, la palabra de Dios, la Biblia le dice a usted que las imágenes son malas, ¿por qué debe usted confiar en la palabra de un hombre que supuestamente está representando a Dios cuando la Biblia menciona lo contrario? Piensen en eso. También los voy a invitar a que vean conmigo, vayan de regreso al libro de Hechos. Ahora el capítulo 17. Y allí vamos a ver los versículos 29 al 31. Hechos 17, 29 al 31. La Nueva Versión Internacional. Y allí se nos dice: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad o que Dios sea como el oro o la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Mis hermanos, ahí se nos está diciendo que no debemos pensar que Dios es un pedazo de metal, de oro, de plata o de piedra. Sabemos que Él es un espíritu, incluyendo en aquellos tiempos los israelitas nunca vieron ninguna figura. Y Moisés le dijo: ustedes no vieron nada, así que no hagan ninguna imagen y atribúyanle esas características a Dios. Debemos adorarlo en espíritu, porque nuestro Padre Celestial es un espíritu y Él no quiere que nadie adore imágenes. Dice que sí, que hubo un tiempo donde Él permitió o como quien dice pasó por alto la ignorancia de la gente, pero ya no. Dice, y ya Él manda a todos en todas partes a que se arrepientan.
a que dejemos esas cosas atrás y que le sirvamos a Él de la manera que Él espera de nosotros, limpios, sin mancha, puros, sin nada que nos, ah, que nos, ah, que nos desvíe del tipo de adoración que es pura, que es limpia, que es santa, que debemos darle a nuestro Padre Celestial. También los invito a que vayamos de regreso a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Allí nuevamente dice el apóstol Pablo: por lo tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría, huyan, corran, sálganle corriendo a la idolatría. No es bueno, es una imagen de Jesucristo. No es Dios. No, dice huyan, córranle a estas cosas. Manténganse alejados de ellos. Ahí en la segunda carta a los Corintios se nos explica también otro punto interesante. Perdón, en la primera carta a los Corintios. Ahí se nos dice en el capítulo 6. Capítulo 6, versículos 9 al 10, se nos explica el por qué debemos huirle a la idolatría. Debemos de guardarnos y protegernos de la idolatría. Primera a los Corintios 6, 9 al 10. Allí se nos dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ok, ¿quiénes son los injustos? Note la descripción de la lista que se incluye aquí, de cuáles son las características y las cosas que harían a una persona un injusto. No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí comenzó diciendo: no se dejen engañar. Ninguna de estas personas que hacen estas cosas, incluyendo, como dice ahí, lo segundo, los idólatras, heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, no nos podemos engañar. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20, dice que debemos de abstenernos de toda cosa que está contaminada por imágenes. Mantenernos alejados de ello. No nos podemos dejar engañar. La Biblia está llena de ejemplos que si yo cubriera cada escritura que habla en contra de la idolatría, el día no me alcanzara. Estas son solamente algunos de los ejemplos, mostrándole a ustedes lo tanto que Dios detesta estas cosas. Y mostrándole a ustedes que esto no es algo solamente del pasado que le aplicaba a los israelitas, sino que nos aplica a nosotros también. Esto es algo que los discípulos en el siglo I respetaban y a lo que ellos se apegaban porque sabían cómo nuestro Padre Celestial y cómo nuestro Señor Jesús se sentían con respecto a este asunto. Entonces, contrario a lo que el mundo diga, a lo que cualquier religión muestre que esto es algo aceptable, no se dejen engañar, eso no es algo que Dios aprueba. Vayan conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y note allí lo que dice. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar
en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Allí, mis hermanos, se nos dice que nos purifiquemos de todo lo que contamina al cuerpo, incluyendo la idolatría. Como vimos ahí en el libro de Corintios, los idólatras no entrarán o heredarán el reino de Dios. Piense usted por un segundo, ¿vale la pena nosotros perder nuestra salvación porque queremos tener una imagen en nuestra casa, una imagen que si hay un incendio usted va a tener que correr para salvarla, porque esa imagen no lo va a salvar a usted? No le va a dar un consejo, no lo escucha. Piense por 2 segundos, estas son obras de hombres, una escultura o una fotografía. Lo cual también cabe destacar que no fue hecha unos 2000 años atrás cuando Jesucristo anduvo en la tierra, o mucho más tiempo atrás cuando antes de nuestro Señor Jesús venir aquí. Nadie sabe cuál era su físico, su apariencia, ni la de los apóstoles tampoco, o de los discípulos o de los santos. Entonces, ¿por qué hay gente que se deja engatusar o engañar y ve estas imágenes y la venera, le pone luces, le hace promesas y sacrificios, cuando el único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesús? ¿Quién está en el cielo? ¿A quién debemos de ver como lo que es realmente ahora? Un rey poderoso a quien debemos de temerle, a quien debemos de tenerle respeto. Entonces, mis hermanos queridos, no nos dejemos engañar. Debemos, ahora más que nunca, hemos visto que estamos viviendo en el periodo de los últimos días. No debemos desaprovechar nuestra oportunidad o el tiempo que tenemos ahora para alinear nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de dejar atrás todo lo que nos contamina. Debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio puro y vivo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, tratando de utilizar toda oportunidad de demostrar el ejemplo de Jesús en nuestra propia vida. Eso es lo que ellos esperan de nosotros, obediencia completa, como nuestro Señor Jesús dijo, que son los que obedecen a su Padre Celestial, lo que heredarán el reino de Dios. Eso es todo lo que voy a compartir con ustedes por hoy. Espero que esto le haya servido de buena instrucción. Si tienen alguna pregunta, como siempre, déjenme un comentario, mándenme un mensaje. Ustedes saben cómo encontrarme. Los quiero muchísimo a todos. Que tengan un maravilloso y bendecido día.